En Parlamentario TV estamos con la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, la diputada Patricia Jiménez, a quien le agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. Y bueno, hace pocos días usted tuvo un contrapunto con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, porque salió a criticar fuertemente el IPC que todos los meses difunde el Congreso. Usted es una de las figuras políticas que participa de esas presentaciones donde se difunde el índice Congreso con los datos de las consultoras. Bueno, y fue muy dura con el jefe de gabinete. En realidad fue muy dura porque fui durante 8 años directora de estadística de la provincia y sabía de las mediciones que teníamos en Argentina hasta que esta gestión decidió que la información pública digamos, no tuviera valor o no tuviera el correcto valor que debe tener, ¿no? Entonces hoy hemos perdido el dato de los precios, pero también hemos perdido el dato de la pobreza, hemos perdido el dato de los desocupados, entonces tenemos provincias como el Chaco que tiene 0 en desocupación, lo cual cualquiera que se mueva a la provincia se va a dar cuenta que esto no puede ser. Esa destrucción forma parte de esta década, como hablábamos recién, y por eso creo que hay que respetar que si él me dice, si a mí me preguntan metodológicamente, ¿es perfecto este índice del Congreso? No es perfecto, pero es un parámetro de medición coherente para la gente que vive en un país sin números. Eso es lo que damos. Y recordemos por qué se da así, porque uno originalmente cuando se comenzó, yo no estaba acá en la Cámara, pero lo que se hacía era invitar a consultoras y se daban los valores de las distintas consultoras que usaban metodologías distintas. Como empezaron a ponerle multa a las consultoras, o sea, no se puede opinar distinto. No sé. Si yo mido por ahí, vamos a tener diferencias, pero cuando empezaron a poner multas, lo que hizo el grupo que trabajaba en esto fue aunar los números en uno para que no se identificara ninguna consultora por este otro problema. O sea que si hay una desprolijidad en todo esto es por la falta de los números oficiales. ¿Y esos índices se van a seguir difundiendo? Mientras los números oficiales no sean de calidad. Hubo un cambio en los índices oficiales a partir de enero pasado. En un principio, ¿ustedes qué opinan de esas modificaciones que hubo que cada vez se van dirigiendo? A ver, la discusión es que este es un índice nacional, que nunca había un índice nacional. Yo ahí voy a discrepar, porque el índice que se trabajaba anteriormente era un índice con perspectiva nacional que abarcaba primero 9 provincias por cuestiones presupuestarias. 9 provincias que representaban el 85% del gasto de Argentina. Y con idea de ir agregando el resto en cuanto el instituto fuera consiguiendo el presupuesto año a año para que se incorporaran todas, pero representábamos en ese índice ese porcentaje de Argentina. Y como digo, era una medición de calidad. Hoy ya vemos en los primeros meses cómo esto se ha ido perdiendo. Yo contaba que cuando comenzamos con el índice anterior que manejaba el INDEC, la provincia de Mendoza tenía un índice propio. Y durante casi 2 años manejamos los 2 índices, hasta que salió a la calle el índice del INDEC. Y nunca, en ese tiempo, a pesar de que nosotros trabajábamos con una canasta muy vieja de consumo del año 62, se ha ido actualizando algunas cosas, pero era una canasta muy vieja, nunca la diferencia entre el índice que medíamos con Nación y el que hacíamos nosotros nos dio una diferencia mayor al 0,9%, nunca. Y cuando dio 0,9, que fue la mayor diferencia, teníamos la justificación. Nosotros en esa canasta vieja, los alimentos tenían mucho más peso que en la nueva, porque a medida que hemos ido incrementando servicios, nuestro gasto, el gasto de las familias promedio en alimentación es menor. Y en ese momento habían subido 3 o 4 alimentos por cuestiones estacionales muy fuertes y daba exactamente, si nosotros movíamos esos precios, o sea, si podíamos quitarle peso a esos artículos, realmente coincidían los valores. O sea, que era una cuestión, metodológicamente podíamos explicar la diferencia. Hoy metodológicamente no podemos explicar las diferencias que hay con el índice que está dando el INDEC. Ha habido meses donde las consultoras que se usan para el índice de Congreso trabajan Capital Federal y Gran Buenos Aires, que ellos dicen que no da tan alto porque da a nivel país. Si realmente el consumo de Capital Federal y Gran Buenos Aires, por el peso que tiene, se nivela con el resto del país, hay provincias que tendrían que tener deflación para que les diera lo que ellos dicen. Entonces, en realidad uno se da cuenta que nuevamente estamos
trabajando para que los números den lo que queremos y no lo que dan. Ajá. Y un dato que no se difunde y que es un problema resuelto porque ustedes tampoco lo pueden determinar es la cuestión de la pobreza. No. ¿Y qué se hace en ese sentido? O sea, ¿se están manejando números de universidades? Sí, en realidad las universidades lo que hacen, a ver, la CEPAL dice que cuando yo no tengo un índice para países subdesarrollados, la forma de calcular la pobreza es calcular $2 por día y por persona. Lo que pasa es que acá de nuevo empezamos, ¿qué dólar le vamos a poner al cálculo? Pero ese sería el valor, o sea, en vez de tomar una canasta, como se debe tomar, que es la que no está midiendo el INDEC, tomamos el dato de $2 por día y por persona y nos metemos en el dato de la base de la encuesta de la encuesta permanente de hogares y a partir de esto determinarlo. Es lo que hacen la mayoría de las universidades porque, y si no tienen que medir ellos una canasta. ¿Y la pobreza cuánto es lo que ustedes calculan que...? Y lo que pasa es que varía en las provincias, pero debe estar entre el 25 y el 36%. Si hablamos de la pobreza, los afectados en primer lugar, por supuesto, son los niños y justamente me remite a esta cuestión de que usted está trabajando, está viendo la cuestión de una reforma, está reclamando una reforma de la ley de la niñez. Mira, no sé si una reforma, lo que tenemos que ver es cómo llega la ley a la ejecución, al territorio. La ley como la ley de la defensa de niños, niñas y adolescentes, la 26061, realmente es un marco muy bueno, pero cuando la vemos en la aplicabilidad tiene problemas, tiene serios problemas porque esta no judicialización de los niños hace que muchos casos graves queden expuestos, sin resolución. En Mendoza hemos tenido el fin de semana un niño en situación de calle que falleció al querer cruzar en un acceso y hay, según lo que cuentan los números disponibles en algunas ONG, cerca de 500 niños en situación de calle en el Gran Mendoza. Nosotros acá, los que nos toca trabajar acá en Buenos Aires, vemos que también hay muchos niños en situación de calle aquí y esos niños no deberían estar en la calle porque hay una ley que los ampara y el Estado tendría que estar protegiéndolos. ¿Qué dice la ley actualmente? La ley habla del derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda que tiene que tener un niño y es el Estado el responsable de asegurar, obviamente con su familia, pero si la familia está ausente, el Estado tiene que estar en esto. Entonces, como los derechos de los niños están siendo vulnerados, hay que ver cómo le reclamamos a ese Estado que cumpla con esto, porque además hay organismos en las provincias que tienen que hacerse cargo de esto. Bien, gracias, diputada. No, gracias.